Imaginemos por un momento una posibilidad fascinante. A ver de qué se trata. Bueno, la posibilidad real de haber interpretado de forma completamente equivocada uno de los conceptos más famosos de toda la historia de la humanidad. Fíjate que eso es un buen punto de partida para este análisis a fondo. ¿Verdad que sí? Porque existe esta tendencia casi automática a asociar ciertas palabras con destinos futuros. Con lugares físicos. Exacto. O realidades que supuestamente solo suceden después de la vida. Pero, y aquí está el giro. ¿Qué pasaría si esa gran promesa histórica no fuera un lugar geográfico al que se va al final del camino? Ni un espacio físico flotando entre las nubes. Claro, sino un estado de acción continua que ocurre hoy en este mismo instante. Esa es la misión que tenemos hoy por delante. Vamos a deconstruir y a analizar hasta la última pieza la idea del reino de Dios. Un tema profundo, desde luego. Y quiero dejarlo clarísimo desde el minuto 1. No vamos a hablar de mapas celestiales. Desde luego que no. Ni de destinos post-mortem o de clubes con membresía espiritual. Estamos ante una idea muchísimo más radical sobre el gobierno, la autoridad y sobre todo la rendición en el tiempo presente. Y es un cambio de paradigma absolutamente vital, porque, es crucial establecer que el concepto que estamos desgranando hoy no se presenta como una religión más en el inmenso mercado de las creencias. Totalmente. O sea, no se trata de un nuevo sistema moral al que alguien pueda simplemente afiliarse rellenando un formulario, ni es un club espiritual que ofrece una lista de normas para que uno se sienta mejor consigo mismo. Se describe de forma estricta y radical como una autoridad distinta. Una autoridad distinta. Me gusta cómo suena eso. Es que verlo desde esa óptica analítica lo cambia todo. Implica que no estamos ante una filosofía pasiva, que se pueda contemplar desde la barrera, sino ante una estructura de gobierno completamente activa. No es una idea poética flotando en el aire. Es una realidad que exige una respuesta directa y diaria. Vale, vamos a desglosar esto. Porque cuando la gente escucha la palabra reino, la mente viaja casi por inercia a castillos de piedra. Sí, a territorios delimitados por fronteras en un mapa viejo. Y a monarcas sentados en tronos inamovibles. Pero aquí se pide que hagamos un ejercicio de limpieza mental y eliminemos todos esos adornos medievales. Entonces, si le quitamos las coronas y los castillos, ¿cuál es la esencia exacta de este reino? ¿De qué estamos hablando realmente? Si vamos a la definición más quirúrgica y precisa, el reino son las reglas, el gobierno y el reinado activo. Vale. Es absolutamente todo lo que está bajo esa autoridad. Y la premisa fundamental aquí, lo que rompe los esquemas, es que el reino no es una cosa, no es un objeto que se pueda tener o una parcela de tierra que se pueda conquistar. Ya, no es un territorio físico. Exacto. Es, por definición, la expresión viva de un gobierno en pleno funcionamiento. Para entender esto bien, hay que asimilar que el reino es completamente inseparable del rey. Abarca a todo lo que se somete voluntariamente a esa figura. O sea que no hay reino sin alguien gobernando activamente. Claro. Pensemos en el director general de una empresa, un CEO. Ajá. Su reino no es solo el edificio de oficinas o las sillas de las salas de reuniones. Su reino es la autoridad que ejerce, donde sus decisiones se acatan y cambian el rumbo de la empresa. Ahí está su gobierno. Pues a un nivel infinitamente más profundo, el concepto aquí es que el reino es la autoridad misma en acción. Y todo aquello que decide someterse a ella. Esa inseparabilidad es la clave de todo. No es una filosofía etérea que uno puede estudiar en una pizarra y luego irse a casa siendo la misma persona. Esta visión nos dice que el reino tiene rostro, tiene voz y tiene manos. Así es. Y ese rostro es una figura histórica y espiritual muy concreta, Jesucristo. Él es el centro inevitable de toda esta estructura, no actuando como un simple mensajero, sino operando como el rey mismo en el terreno. Si conectamos esto con un panorama más amplio, hay documentos históricos del siglo I que ilustran esto de una forma brutal, como la carta escrita a los primeros seguidores en Éfeso. Un texto fascinante, por cierto. Sin duda. Y para poner en contexto a quien no esté muy familiarizado con esa carta, hay que decir que no es simplemente un texto de ánimo, es un intento de describir una realidad cósmica monumental. Allí no se presenta a una figura meramente inspiradora o a un buen maestro de moral. Se describe a una figura exaltada. Exactamente.
Se habla de una autoridad que está colocada por encima de absolutamente toda fuerza, de todo título y de todo nombre, tanto en el mundo visible que podemos tocar como en el invisible. Y se insiste en que esto no debe entenderse como un poema bonito, sino como una realidad literal sobre todo lo que existe. Pero a ver, aquí hay algo que choca de frente con la lógica humana. Hay una aparente contradicción histórica inmensa. Si estamos hablando de una autoridad cósmica que está por encima de todo lo visible e invisible, ¿por qué cuando esta figura caminaba por la región de Judea hace 2000 años no había ni rastro de esa pompa? Es una observación excelente. Es que no había absolutamente ninguna de las marcas visuales que asociamos con un reinado temporal. No llevaba una corona física, no había ejércitos imperiales abriéndole paso. Y desde luego no había un trono visible de oro. A ojos de un observador romano de la época, aquello no se parecía en nada a un imperio. Nada en absoluto. Y esa es precisamente la paradoja que hace que este concepto sea tan revolucionario. A pesar de esa ausencia total de símbolos de poder humano, el reino no estaba en absoluto en pausa. De hecho, estaba operando a su máxima capacidad. Impulsado por una autoridad real que se llevaba por dentro. Eso es, no impuesta por la fuerza de las espadas. Se notaba en evidencias irrefutables de un gobierno activo durante esa etapa terrenal. Por ejemplo, en una obediencia perfecta a la voluntad divina y una santidad sin una sola grieta. Y en cómo el amor propio de ese reino fluía constantemente, manifestado en forma de compasión pura hacia los más vulnerables. Pero cuidado, no era una compasión pasiva de simplemente sentir lástima y seguir caminando. Exacto. No era solo empatía. Era un poder que se manifestaba en pura autoridad. Llama muchísimo la atención el poder de algo tan simple como una palabra. Un mero sígueme, pronunciado en mitad de la calle, tenía el peso suficiente para cambiar trayectorias de vida enteras en una fracción de segundo. La gente dejaba sus negocios y su seguridad. Había un gobierno absoluto en esas palabras, que creaba y ordenaba la realidad a su alrededor de forma instantánea. Es un avance invisible, pero imparable. Si uno se fija en los relatos de la época, se enumeran acciones muy concretas que demostraban esta autoridad operativa en el día a día. Los pecadores, aquellos que la sociedad descartaba por completo, eran restaurados. Se les devolvía la dignidad. Los enfermos eran tocados, rompiendo todas las barreras sanitarias y sociales de la época. Los marginados eran abrazados. Y, usando un término estrictamente teológico que es central en este concepto, se veía a los demonios retrocediendo. Las fuerzas opresivas perdían su poder inmediatamente ante su presencia. Claro, no había trono de oro, porque el trono residía en esa obediencia perfecta y en esa palabra que sencillamente crea y ordena la realidad. Entonces, ¿qué significa todo esto realmente? Porque hasta ahora hemos delineado una arquitectura teológica inmensa, casi cósmica, pero hay que aterrizar esta idea. Sí, es fundamental llevarlo al terreno práctico. El concepto del reino se define en última instancia como el alcance eficaz de la voluntad divina. Es decir, donde esa voluntad se hace realidad práctica, donde el corazón humano decide rendirse de verdad y donde la obediencia se vuelve una acción constante. Ahí, y solo ahí, es exactamente donde está el reino. Y ese es sin duda el punto de fricción más fuerte de toda esta conversación. Es una advertencia implacable. Esto no es simplemente una teoría intelectual interesante que uno pueda debatir en una cena y luego olvidar. Es una realidad ineludible que exige ser vivida. Hay una distinción que es absolutamente crítica aquí. Es perfectamente posible tener un vocabulario exquisito, lleno de terminología espiritual, admirar profundamente la figura histórica de Jesús e incluso conocer de memoria la ética de sus enseñanzas. Pero en la práctica cotidiana, a puerta cerrada, seguir viviendo bajo un gobierno completamente distinto. A esto se le denomina vivir en el reino del yo. El reino del yo. Fíjate que es una forma brillante y casi dolorosa de encapsular el problema del ser humano moderno. Significa mantener la soberanía personal a toda costa. Es aferrarse al control absoluto sobre las propias decisiones. Y la idea argumenta que si la voluntad de una persona no se rinde activamente y de forma voluntaria a este gobierno superior, entonces el reino sencillamente no ha llegado a esa persona. Y ojo, esto no anula ese reinado cósmico general del que hablábamos antes. La soberanía sobre el universo sigue existiendo, por supuesto, pero falta esa pieza clave, la sumisión voluntaria del corazón humano. Esa es la frontera entre lo abstracto y lo real. Hay una diferencia abismal entre el reinado soberano sobre toda la creación, o sea, que todo está bajo una autoridad,
y la sumisión voluntaria que ocurre en la esfera íntima y personal. El gobierno activo de este rey exige que el lenguaje deje de ser mera teoría. Las verdaderas pruebas de fuego. Exactamente. Las pruebas de que el reino ha aterrizado en una vida no se encuentran en grandes discursos públicos de moralidad, sino en las trincheras más pequeñas, ocultas y mundanas de la cotidianidad. Y las áreas donde se aplican estas pruebas de fuego son de todo menos cómodas, porque el reino se demuestra en decisiones reales. Por ejemplo, se manifiesta de forma clarísima en cómo reacciona uno cuando le provocan o le insultan. No es difícil ser pacífico cuando todo el mundo le sonríe a uno. Claro, pero ¿qué pasa cuando la presión sube? Cuando hay un conflicto injusto en el trabajo o en la familia. Totalmente. Y va mucho más allá. Se hace visible en las elecciones que se toman en estricto privado, cuando absolutamente nadie está mirando, cuando no hay ninguna reputación que proteger ni aplausos que ganar. El gobierno activo se refleja en detalles tan terrenales como el trato hacia el más débil. O hacia aquel que no puede devolver el favor. Y hablemos de los recursos, porque ahí es donde la teoría choca con la pared de la realidad. ¿Cómo gestiona alguien su dinero si verdaderamente cree que hay un rey por encima de su propia cuenta bancaria? Ese es un punto de inflexión brutal. ¿Cómo gestiona su tiempo, que es el recurso más limitado que tenemos, o la gestión del propio cuerpo? Pensemos en el monólogo interno de alguien lidiando con el dinero. En el reino del yo, la prioridad absoluta es acumular para garantizar la propia seguridad frente al miedo al futuro. O gastar para satisfacer el ego inmediato. En este otro reino, la perspectiva cambia radicalmente. El dinero deja de ser un fin para convertirse en una herramienta que se administra bajo las directrices de otra autoridad, lo que genera una generosidad que desde fuera puede parecer hasta imprudente. Y esto abarca capacidades profundísimas del carácter humano. Piensa en la capacidad real de perdonar una ofensa grave, en lugar de alimentar el resentimiento que es tan natural en nosotros. O la disposición genuina para servir a otros cuando no hay ningún beneficio propio a la vista. La firmeza para decir la verdad en circunstancias donde una mentira piadosa te salvaría de un buen problema. Y crucialmente, la voluntad férrea de renunciar a lo incorrecto, de alejarse del pecado, incluso cuando la sociedad entera dice que no pasa nada o que todo el mundo lo hace. En el fondo, escoger una frase tan repetida a lo largo de los siglos como «hágase tu voluntad», Que es muy fácil que se convierta en un rezo automático. en un murmullo vacío de domingo por la mañana, y transformarla en una verdadera estrategia de vida. Es dejar de recitar en manual de instrucciones y empezar a operar la máquina. Ese es exactamente el punto de inflexión. Cuando la voluntad divina dirige de forma efectiva esas pequeñas y grandes decisiones cotidianas, el hágase tu voluntad deja de ser una frase hecha, cobra peso, cobra volumen. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque frente a la idea de someterse a un gobierno absoluto, la reacción visceral y natural de la mente humana contemporánea es de rechazo frontal. Asumimos instintivamente que cualquier tipo de sumisión implicará una pérdida de libertad. ¿Una especie de dictadura espiritual o una imposición destructiva? Sin embargo, la perspectiva que estamos analizando plantea exactamente lo contrario. Afirma que este gobierno no llega como un tanque que aplasta y reduce a la persona a un mero autómata, sino que llega como una fuente inagotable de vida. Lo fascinante aquí es la naturaleza dual de este reinado. Por un lado, es innegablemente radical. Radical en el sentido más estricto de la palabra. Va a la raíz. No admite competidores, no negocia el espacio en el trono del corazón humano. Su llegada desplaza a todos los reyes o ídolos falsos. Por pura fuerza gravitatoria, desplaza el éxito, la opinión de los demás, el dinero, el estatus. Todo eso cae. Pero, y aquí está la maravilla del concepto, al mismo tiempo que es radical, es profundamente tierno. Tierno. Sí, tierno porque la naturaleza inherente de este rey es intrínsecamente buena. Se sostiene que el rey no solo manda desde lejos, sino que transforma desde dentro. No solo gobierna un territorio, sino que rescata a sus habitantes. Y no solo ordena cómo deben ser las cosas, sino que sana lo que está roto. Es una paradoja bellísima y muy difícil de entender hasta que, como dice el concepto, se experimenta. La sumisión a esta autoridad específica no empequeñece la identidad de la persona. Al revés, cuando este reino toca verdaderamente a alguien, lo libera.
Lo saca a la fuerza de tiranías que son muchísimo más crueles y agotadoras, porque seamos sinceros, el reino del yo es un lugar terrible para vivir. Es la tiranía constante del miedo a fracasar, la tiranía de un ego que siempre tiene hambre y nunca está satisfecho. Y la tiranía del error continuado y del pecado que acaba aislando a la persona. A cambio de rendir el control, esta autoridad introduce al individuo en una realidad caracterizada por la justicia, la paz mental y un gozo profundo que solo pueden hacer cuando las cosas ocupan, por fin, su lugar correcto. Cuando el que tiene que estar al mando, está al mando. Esa reorganización del orden interno es lo que produce semejante paz, como cuando un hueso dislocado vuelve a su sitio, duele en el proceso, pero el alivio posterior es inmenso. Al final, toda esta enorme y compleja arquitectura conceptual que hemos estado desgranando hoy no se queda en las nubes, desemboca en un punto de examen personal muy agudo y directo. El reino se convierte, en la práctica del día a día, en una pregunta de evaluación continua. Porque queda meridianamente claro que este reino no es una inmensa sala de espera, con revistas atrasadas, donde la humanidad aguarda pacientemente bostezando a que llegue un futuro lejano tras la muerte. No, para nada. Es una manifestación absoluta y vibrante de la hora. Ocurre en el tiempo presente, un martes por la mañana, cada vez que hay un reconocimiento genuino y práctico de esta autoridad. Donde ese rey gobierna efectivamente las acciones y las intenciones, ahí, en ese mismo metro cuadrado, está el reino plenamente presente. Totalmente. Esto plantea una pregunta muy importante, casi incómoda, diría yo, que merece la pena considerar de forma muy honesta. La gran interrogante que resume toda esta inmersión es: ¿quién está gobernando realmente en el centro de operaciones? ¿Bajo la autoridad de quién se están filtrando los pensamientos diarios cuando nadie más escucha? Esa es una buena pregunta. ¿Qué rey invisible dicta los verdaderos deseos ocultos y las ambiciones? ¿Quién está al mando en esas reacciones instintivas que tenemos ante la frustración, ante un atasco de tráfico o ante una crítica mordaz? Y, en última instancia, ¿quién firma la autorización final en las decisiones grandes y pequeñas que marcan el rumbo de una vida entera? Es una invitación a auditar sin anestesia el verdadero centro de la autoridad personal. Es el tipo de pregunta que desmonta cualquier fachada, por muy bien construida que esté. Y para ir cerrando este análisis a fondo, hay un pensamiento final, una chispa que merece la pena dejar encendida para que siga resonando en la cabeza durante el resto del día o de la semana. Es algo para masticar con calma. Fíjate en esto. Si la esencia más absoluta de este reino se basa en la rendición voluntaria de la propia voluntad humana, ¿acaso no convierte eso a la verdadera sumisión en el acto de rebeldía más gigantesco que alguien puede cometer en nuestra sociedad moderna? Absolutamente. Vivimos sumergidos en un entorno cultural donde la independencia personal, el haz lo que sientas y el objetivo innegociable de ser nuestro propio rey se venden constantemente como la meta máxima del éxito. Y sin embargo, las tazas de ansiedad y agotamiento por mantener ese frágil reino del yo están por las nubes. Elegir de forma consciente, rendir esa corona hoy, abdicar voluntariamente de ese trono personal para someterse a una autoridad externa y superior, parece ser la mayor subversión, el acto más contracultural posible en el mundo de hoy. Ha sido un viaje verdaderamente fascinante a través de estas ideas. Esperamos de corazón que este espacio, como siempre, sirva para seguir cuestionando, aprendiendo y analizando a fondo esos conceptos fundamentales que, muchas veces sin darnos cuenta, dan forma a la manera en la que interpretamos y vivimos el mundo. Hasta la próxima inmersión profunda. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, hasta pronto.